Buenas tardes, mi nombre es Irma Josefina Montiel Rodríguez. Soy la subsecretaria técnica del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y es para mí un gusto compartir con ustedes el día de hoy una breve charla sobre el tema de las remuneraciones y el derecho a percibir remuneraciones derivado del ejercicio de un cargo de elección popular, materia que tiene que ver con los derechos político-electorales y por ende este tribunal está muy complacido de dar a través de mi persona esta plática el día de hoy. Me voy a permitir compartir pantalla para mostrar una exposición o una breve exposición que se preparó sobre el tema. Bien, ¿qué es el derecho a percibir remuneraciones? Básicamente es el derecho que tiene toda persona por cobrar o devengar una prestación o una remuneración a cambio de actividades estrictamente laborales. ¿Qué es un cargo de elección popular? Tiene que ver mucho con el tema de que estamos hablando, puesto que se define como el derecho y obligación ciudadana para desempeñar un puesto en alguno de los poderes de los tres órganos de gobierno del Estado, con derecho a retribución monetaria, siempre que se tengan las calidades que establezca la ley y que no se ejerzan a la vez dos cargos federales, esto es, un cargo de elección popular a la vez en la federación, pero a la vez en otra entidad federativa, o que estos se dieran en dos entidades federativas derivadas de una misma elección. Eso no está permitido. Un cargo de elección popular normal o acorde y legal es aquel que se elige para un solo ciudadano, para una sola elección, y cabe resaltar también que este derecho, al ser por su características o su naturaleza, tiene la doble característica de ser un derecho, pero también una obligación. Por tanto, es una de las prerrogativas que tenemos los ciudadanos mexicanos. ¿Cuáles son los cargos de elección popular? Bien, en la administración pública los cargos de elección popular se van a distinguir básicamente y en orden jerárquico, primero que nada por el que ocupe el presidente de la República, esto es el Ejecutivo Federal. En obviedad de circunstancias, también cada uno de los 32 gobernadores o gobernadoras que dirijan cada una de las 32 entidades federativas, esto es, los titulares del Poder Ejecutivo local. Finalmente, los integrantes de los ayuntamientos. En el ámbito legislativo, también están los senadores de la República en un número de 128 y las diputaciones federales, que estas se conforman de 500 diputados. Por supuesto, también los diputados locales. En el caso de nuestra entidad poblana, contamos con 41 diputados, de ellos 26 son electos por el principio de mayoría relativa y 15 por el principio de representación proporcional. La representación proporcional no es otra cosa que la asignación matemática proporcionalmente obtenida o dada a los partidos políticos dependiendo la fuerza electoral o los votos que tuvieron haciendo campaña. Por eso es que existe esta forma de asignación de servidores públicos que también pueden llegar al poder o a elecciones de cargos populares a través de la representación proporcional. El sistema de representación proporcional aplica tanto para los integrantes de ayuntamientos, cuando se trate de regidores, para senadores de la República y para diputaciones, obviamente. ¿Qué representa que exista este principio? Pues representa que exista pluralidad en la integración de estos cuerpos u órganos colegiados. ¿Qué es una remuneración? Bueno, una remuneración se va a entender como toda la percepción en efectivo o en especie que perciba o que reciba una persona por el desempeño laboral en un cargo público. ¿De qué se va a integrar? Básicamente se va a integrar de dinero, como decíamos, pero también pueden ser en especie y los nombres o las clasificaciones pueden variar. Pueden ser estas dietas, aguinaldos, gratificaciones, permisos, recompensas, compensaciones, comisiones, estímulos y o bonos. Pueden ser todas, pueden ser algunas de ellas, la ley no dice o no habla de que tengan que darse en su conjunto o que nada más tenga que darse tal o determinada categoría. También señala la ley que cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo, además de los viáticos o actividades oficiales que se desarrollen por la propia encomienda laboral. ¿Dónde tiene fundamento esto? Lo encuentra en el artículo 5
de la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos. Dicho sea de paso, esta ley tiene una revisión y se encuentra con una ley de vanguardia. La podemos encontrar con la última reforma y aprobación en el Diario Oficial de la Federación del 19 de mayo de 2021. Cabe hacer mención que desde 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Regional Ciudad de México, que son las autoridades de mayor jerarquía en materia político-electoral, han establecido que las remuneraciones a que tienen derecho quienes integren un ayuntamiento de elección popular integrado por un presidente municipal y también se encuentran conformadas por regidurías y sindicaturas que la legislación establezca. ¿Qué legislación? Tanto la Constitución local, pero derivada de la Constitución federal, como las propias leyes orgánicas municipales en tratándose de los ayuntamientos. Este mismo precedente o misma autoridad ha señalado que no se van a considerar salarios, pues las personas titulares de dichos cargos no encuadran en la categoría de trabajadores de este cuerpo colegiado, al no existir una relación de subordinación frente al ayuntamiento, sino que se considera que forman parte de él. Es decir, en sentencias relacionadas a este tema desde el año 2014 y luego ratificadas en 2016, en 2019 y muy cercanamente en este año también se han emitido algunas, en esas sentencias las máximas interpretaciones que ha hecho el Tribunal Electoral son en el sentido de que un cuerpo colegiado integrado por varios regidores o síndicos y de la misma categoría no pueden tener una discriminación o trato desigual, pero tampoco pueden ser considerados como trabajadores, como si fueran tratados o vistos como miembros de la iniciativa privada, por ejemplo. Por ende, la Ley Federal de Trabajadores o del Trabajo no les aplica, sino son tratados con una categoría y un tratamiento diferente o diverso. ¿Por qué es un derecho inherente al ejercicio del cargo de elección popular? Es muy sencilla la explicación. El artículo 36, fracción cuarta de la Constitución Federal, nuevamente el que señala las obligaciones y los derechos de los ciudadanos, indica que todos los ciudadanos mexicanos pueden desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o los estados, lo que en ningún caso será honorífico. Es decir, tienen toda la prerrogativa o garantía de recibir a cambio un pago por su desempeño. También el artículo 108 de la Constitución Federal señala que se entenderá por servidor público, entre otra categorización, a los representantes de elección popular. Y volvemos a insistir, diputados, senadores, el gobernador, el presidente de la República y los miembros de los ayuntamientos. En la fracción cuarta, penúltimo párrafo del artículo 115 constitucional, que se refiere a la organización del municipio, se puntualiza que en los presupuestos de egresos de los ayuntamientos deberán incluirse tabulaciones desglosadas de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos la interpretación de que desde la Constitución Federal se ha mandatado que pueden y deben existir el reconocimiento de los derechos de los trabajadores que son electos por el propio pueblo. La propia ciudadanía ha decidido a través del voto quiénes quieren que sean sus representantes y estos representantes hacen un trabajo formalmente, por ende deben de ser remunerados. No serán honoríficos, deberán ser planeados según la ley municipal y por cierto, y por supuesto, deberán ser respetados como un trabajador. ¿Cuál es la competencia en materia electoral en relación a este tópico? Pues el pago de las remuneraciones a las personas de esta categorización, los electos por cargos a elección popular o por el voto popular, se configuran como una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio al cargo. Acá quiero hacer un comentario muy particular sobre dos temas en esenciales. Primero, se dice que es una garantía institucional para el funcionamiento efectivo. Nótese que lo que se está diciendo es que todo representante o todo trabajador en esta categoría
implica un agravio o un desempeño eficaz a la institución a la cual se está desempeñando. De ahí que su trabajo, que su labor sea de suma importancia y debe de ser vigilada con escrutinio de transparencia y con escrutinio en instituciones de naturaleza también pública. De él depende que en el órgano en el que se esté desempeñando sea también eficaz esa institución. El segundo de los aspectos importantes es que dice que puede ser una afectación a la indebida, a la indebida retribución de un derecho fundamental. Y por derechos fundamentales también podemos entender los derechos humanos. Así que esta estrecha relación que hay entre derechos político-electorales y derechos humanos se ven reflejados en criterios o interpretaciones como las que a la postre estamos señalando. De ahí la importancia también de poder entender por qué la materia electoral tiene que verse involucrada con este tipo de materias. En algún momento se habría comentado que este tipo de derechos, los de retribución o de compensaciones por remuneración a los servidores públicos, tendría que ser exclusivo de los derechos laborales. Esto no es así. Como estamos viendo y en esta introducción que nos lleva esta plática, estamos viendo cómo diversas materias o ramas del derecho se ven involucradas. Dígase el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho municipal, el derecho laboral sin duda y el derecho civil, entre otros. Pero todos arraigados y siempre con un aterrizaje sobre los derechos político-electorales. Vamos a hablar un poco de los criterios jurisprudenciales que tienen mucha o gran relación en el tema. ¿Qué son criterios jurisprudenciales? Pues son interpretaciones que han dado las máximas autoridades jurisdiccionales sobre asuntos que han sido sometidos a su conocimiento y sobre los cuales han interpretado la ley, integrado la ley o emitido diversas cuestiones que tienen que ver como muy relevantes en contextos específicos en asuntos particulares. Pero puede llegar otro asunto que tenga naturaleza similar o un planteamiento similar. Y de ahí entonces se ocupa el mismo precedente. A base de utilizar esos precedentes con una fuerza obligatoria, en este caso de 5 veces utilizada, entonces, y votos que hagan los miembros de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en adición también de las salas regionales, se puede crear criterios jurisprudenciales que ahora serían obligatorios también para el resto de los tribunales electorales. Esto tiene una gran importancia porque estos son de carácter vinculante obligatorio. Dicho lo anterior, vamos a analizar a la primera de las jurisprudencias de rubro competencia. Corresponde a los tribunales electorales y locales conocer de impugnaciones vinculadas con los derechos de acceso y permanencia en el cargo. Esto sucedió de una interpretación que se dio a un asunto planteado en una controversia o un litigio generado en el Tribunal Electoral de Yucatán. La máxima autoridad, y nótese que también ha habido interpretaciones de la Corte en el tema, pero que en este caso es arraigado por los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomaron en cuenta para esta resolución que de una interpretación sistemática y funcional, es decir, interpretando la norma y haciéndola funcionable con otras normas de similar carácter o similar competencia, se pudo detectar que la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación Electoral y la similar del Estado de Yucatán determinaban que el Tribunal Electoral yucateco tendría todas las atribuciones legales para conocer sobre violaciones al derecho de ser votado. En ese contexto también se estimaría la legal competencia para conocer de las impugnaciones vinculadas en el acceso y permanencia en casos de elección popular, porque ambos están relacionados al citado derecho. Así es que se hacía mención en este momento de que debía agotarse la respectiva instancia para cumplir con los requisitos de definitividad y firmeza exigibles para la procedencia del juicio atinente. Este es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Dos cosas a comentar aquí. Se decantó entonces que la competencia de un tribunal electoral sería para conocer de este tipo de asuntos, insistimos, que tienen una naturaleza sí laboral, pero también por su naturaleza constitucional y por su naturaleza administrativa, tendrían que ser dirimidos específicamente por un tribunal de este corte. Un tribunal electoral
tiene competencias y especialización para conocer de derecho administrativo y derecho constitucional. También tenemos que tomar en cuenta que dice que los cargos de elección popular están relacionados con el citado derecho de acceso a ser votado, y es una de las categorías o derechos o prerrogativas de los ciudadanos previstas desde la Constitución Federal. Todo ciudadano tiene, en pleno goce de sus derechos, tiene la facultad de postularse a un cargo de elección popular, sea mediante la plataforma de un partido político y este a su vez se coaligue o se asocie con otros partidos o lo haga de manera independiente, como en las últimas reformas electorales se ha hecho, candidaturas independientes. Finalmente, dice que se debe de agotar el principio de definitividad y firmeza. ¿A qué se refieren estos principios? Básicamente, el principio de definitividad es que no se puede ir a otra instancia o acudir a otra instancia sin antes haber agotado la que ya se señaló por ley, desde el legislador o a base de jurisprudencias. Así que, si no se ha agotado ese principio y ese medio ante el tribunal local, no se puede acudir en una revisión ante el tribunal federal, que dicho sea de paso, toda resolución que emita un tribunal electoral como el de naturaleza de el electoral de Puebla, es revisable mediante las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos otra de las jurisprudencias que son rectoras en la materia, cargos de elección popular. La remuneración es un derecho inherente a su ejercicio. El precedente tiene que ver con un asunto planteado en el estado de Oaxaca. Nuevamente se interpretó ahora el contenido del artículo 127 de la Constitución Federal a la par del 138 de la correlativa del estado de Oaxaca, donde se advirtió que la remuneración de los servicios públicos que desempeñan cargos de elección popular, nuevamente se reafirmó, es un derecho inherente y al ejercicio que se configura como una garantía institucional para el funcionamiento de la representación. Ahora, nuevamente en este caso, se volvía a hacer mención en que la vertiente del ejercicio al cargo es la que se estaba poniendo en evidente riesgo y peligro. A partir de esta jurisprudencia debemos de hacer mención que han surgido varios planteamientos donde se dice que este sea el medio para que también se conozca no nada más el acceso al cargo, sino la permanencia en el mismo cuando no se pagan esas remuneraciones en tiempo y en forma establecidas. ¿Cuándo se vio reflejado? En otras jurisprudencias o en otras sentencias como la que tenemos aquí. Compensación. Su disminución es recurrible a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Se interpretó aquí al artículo 127 de la Constitución, concatenado con el artículo 79 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, en donde se dijo que la retribución es una consecuencia jurídica derivada del ejercicio de funciones atribuidas legalmente. Paréntesis. Una consecuencia jurídica es desde luego un derecho y una obligación, materia, por ejemplo, de derecho contractual civil. Por tanto, obedece el desempeño efectivo de una función pública necesaria para el cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva. Por ende, la compensación forma parte de ese concepto. Y si se llegara a disminuir la remuneración de manera ilegal, esta podría ser impugnada, es decir, planteada ante tribunales, acusada ante tribunales, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Si bien tiene un nombre demasiado largo, en el argot electoral se le conoce como el JDC. Este medio o este recurso conoce sobre la legalidad o ilegalidad de la medida decretada. Y nota al paréntesis, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o JDC se equipara a lo que sería el juicio de amparo que protege o tutela derechos o garantías individuales. El JDC, a su vez, tutela y protege los derechos del ciudadano, es decir, derechos político-electorales y garantías de esta índole. La jurisprudencia 19 de 2013 mencionó que las dietas o la suspensión a la afectación en el pago derivado de procedimientos administrativos no transgrede el derecho político electoral de ser votado. Fue muy tajante la autoridad electoral jurisdiccional, la máxima autoridad, cuando, al interpretar el artículo 35 y 36 de la Constitución Federal, dijo que las responsabilidades administrativas y las sanciones impuestas por estos mecanismos o procedimientos no son de naturaleza electoral,
Una cosa es conocer de las remuneraciones que nos puedan traer las partes o algún funcionario público, y otra cuando estos servidores públicos han sido señalados por una responsabilidad administrativa. Estas responsabilidades administrativas no son de la competencia de un tribunal electoral. Se dice que no incide en el ámbito del derecho político electoral a ser votado en su vertiente de desempeño del cargo, pues la autoridad que lo instrumenta y el ordenamiento que lo contempla, así como las características y consecuencias, son de una naturaleza administrativa y no especial o específicamente electorales. Por tanto, los servidores públicos que no tengan esta categoría y que tengan que ver con una afectación o una responsabilidad o se les finquen responsabilidades administrativas, no tendrían que acudir a la jurisdicción electoral. ¿Cuál es la diferencia entre descuento y reducción? Es importante señalarlo porque en determinados asuntos también que se han planteado ante tribunales electorales, y no escapa este, desde luego, se ha mencionado o se ha venido a plantear cuando servidores públicos reciben una reducción, ¿no?, en su compensación o en su remuneración. En la tesis 70 de 2015, que es un criterio de menor jerarquía que una jurisprudencia, pero también es un criterio orientador para los tribunales electorales o autoridades, se llegó a determinar que de la interpretación del artículo 127 del Estado de la Constitución Federal y la 78, perdón, el 138 de la Constitución de Oaxaca, más lo que se interpretó de la Ley Orgánica Municipal de aquella entidad, se advierte que todos los servidores públicos tienen derecho a recibir una remuneración, como ya se había dicho. Esta debe ser adecuada e irrenunciable. No se puede renunciar a ella. Esta corresponde a la función, empleo, cargo o comisión que desempeñan. Pero el descuento a las dietas o las disminuciones a las remuneraciones de servidores públicos por el incumplimiento de sus labores, son propias de gobiernos municipales, y estas serían reclamables solo mediante la vía administrativa. Su reducción implica su modificación durante la vigencia del presupuesto, y esto sí afecta o impacta en un derecho inherente al ejercicio del cargo de elección popular. Una disminución, se insiste, mientras está en un encargo durante el trienio, no puede ser reducida por dos cuestiones principales, porque esta es planeada anualmente con antelación, y en segunda porque ningún cuerpo colegiado puede decidir una determinación como esta que representa una afectación al patrimonio de una persona. Incluso otros derechos inherentes a las garantías ya individuales y de derechos humanos de un servidor público. De ahí que se tutelen desde la materia político-electoral. Como decíamos, la competencia y la procedencia de estos tipos de asuntos que se plantean ante el Tribunal Electoral son netamente legales y procedentes, pues a Puebla se le ha conferido desde la Constitución local la creación de un tribunal electoral especial, especializado, autónomo, independiente y dotado de personal facultado y especializado para poder determinar y conocer irregularidades de esta índole. Incluso el legislador poblano generó y diseñó un mecanismo ideal para conocerlo, para conocer este planteamiento o estas litis. Lo es, como ya lo hemos mencionado, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Es un JDC local, y en este medio se hacen valer violaciones a los derechos de votar y ser votado. La gama y su espectro es muy amplio. El plazo para interponerlo es de 3 días contados a partir de aquel en que se tenga conocimiento del acto que se recurre. Incluso el legislador local, los diputados locales crearon desde 2001 el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Es la ley especializada, secundaria y reglamentaria de la materia electoral en nuestra entidad. Ahí, concretamente en el artículo 353 bis y en el 354 de la materia, se establece la conducencia de este medio impugnativo. Ok, es importante hacer notar que la privación de remuneraciones inherentes al cargo tiene una excepción. Dice, puedes hacerse notar o debe hacerse notar que cuando se hace este tipo de lesiones a los derechos, cuando se hace un tipo de disminución de las remuneraciones que se perciben, a veces no son cometidas en un solo acto, sino que se hacen una y otra vez o en varios días
con varios actos seguidos. A eso se les llaman violaciones de tracto sucesivo u omisiones de tracto sucesivo. Quiere decir que se han cometido violaciones con una secuencia marcada y estas son de suma trascendencia, porque mientras subsistan en el tiempo, la obligación se actualizará, por tanto también la violación. Y el medio de impugnación no puede ser visto como extemporáneo. No se puede decir que ya se pasó del tiempo para interponerlo si aún siguen permanentes y de tracto tan sucesivo esas violaciones. Esto tuvo o tiene un arraigo fundamental en la sentencia recaída al expediente Sub-Rex 115 de 2017, y esto significa una clave en la que han conocido o se han pronunciado las máximas autoridades en la materia, que son los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha visto, por ejemplo, reforzada esta idea o este criterio con un juicio reciente que correspondió al juicio de la ciudadanía 243 de 2021. Cabe mencionar que esto que estábamos hablando de las omisiones de tracto sucesivo tienen que ver con una jurisprudencia, de hecho, dos, que tienen relación entre sí cuando hablan de los plazos legales y que el cómputo para el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación cuando se trata de actos de tracto sucesivo tienen que ver con omisiones y estas pueden ser consideradas como excepciones a la regla de la procedencia de los 3 días que estrictamente se solicitaban. A manera de conclusión, ¿a qué puntos llegamos cuando hablamos de este tema? A los siguientes, que en la Constitución Federal se señala que los cargos de elección popular de la Federación o de los estados en ningún motivo deben de ser honoríficos, que el pago de las remuneraciones se encuentra ligado al derecho de ser votado en la vertiente del ejercicio al cargo, acceso y permanencia en él, que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla es competente para conocer y resolver mediante el juicio de la ciudadanía, o JDC, lo relativo a la omisión del pago de remuneraciones a personas que ejerzcan cargos de elección popular. La omisión en el pago de remuneraciones constituye una obligación también considerada de tracto sucesivo que se actualizará de momento a momento, por lo que el medio de impugnación puede ser promovido en cualquier momento, con excepción de la regla o a la generalidad de 3 días estrictos, siempre que se ejerza el cargo dentro de los 3 días posteriores a que finalice. Las autoridades señaladas como responsables deberán acreditar el pago efectivo de las remuneraciones de las que se queja la parte actora o bien, en caso de algún descuento, haber iniciado el procedimiento administrativo y cumplido con las formalidades previstas en la ley orgánica municipal respectiva, que es la rectora en tratándose de la integración y funcionamiento de ayuntamientos. Para finalizar esta presentación, cabe decir que este material queda al alcance de todos ustedes, siempre que se reconozca que la autoría es del Tribunal Electoral quien se complace en compartir este material de apoyo y de difusión, el cual pertenece también a las reglas de la transparencia y de la difusión de la materia electoral. Podrá utilizarse como cita de textos sin alteraciones, señalando la fuente y con la siguiente leyenda. Igualmente queremos comentarles que este y otros materiales de difusión y de interés de derechos político-electorales se encuentran en la difusión de la propia página del Tribunal Electoral y en las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla a través de Twitter, Facebook y el portal de YouTube, donde también se dan a conocer las sesiones por las cuales los magistrados votan los asuntos electorales. Los invitamos a que nos den seguimiento y los magistrados, las magistradas y el magistrado que integran el Tribunal Electoral les mandan un cordial saludo y quedan abiertas las puertas, hacen extensiva la invitación para conocer los temas de interés en materia político-electoral. Muchas gracias.